Ok, buenas noches hermanos, ¿cómo están todos ustedes? Espero que estén empezando un mejor y muy bonito año, con mucha salud sobre todo. Y bien, estamos ya empezando o retomando nuestras charlas y dentro de la programación hemos creado un nuevo programa. Y este programa se llama Mi vida como espírita. Esto significa que en el transcurso del año pues vamos a conversar con algunos de ustedes, vamos a tener algunas charlas, ¿no? Para justamente conocernos más. Y el día de hoy vamos a empezar con una persona a quien estimo mucho, a quien respeto mucho, a quien quiero mucho. Y bueno, para mí es una maravillosa amiga, es una persona que me ha enseñado mucho dentro del centro espírita. Ella es nuestra linda, maravillosa Silvia Irene Álvarez Collantes. Así que vamos a empezar esta nueva programación conociendo a nuestra Silvia y con algunas preguntas específicas que, bueno, ella nos va a contestar. Antes que todo, bueno, yo quisiera hacer un pequeño preámbulo de nuestra querida Silvia. Ella conoce a nuestra guía espiritual, nuestra madre, nuestra directora, a Cecilia, la conocen de que pues tienen 5 años. Estudiaron juntas e increíblemente pues los años pasaron, Ana Cecilia viajó y no conversaban de estos asuntos espirituales, no se dio el momento, pero ya las dos vivían temas espirituales por su lado, ¿no? Increíblemente, luego pues Silvia por otros medios conoce lo que es el centro espírita por un familiar que tenía, sin saber que Ana Cecilia estaba ya inmersa en este mundo, se reencuentran y de pronto pues el tema fluyó, salió y es increíble porque habían tantas cosas en común, siendo amigas de tantos años, siendo vecinas de tantos años, siendo casi familia, porque sus familias han convivido juntas y no sabían, ¿no? O sea, no sabían en lo que cada una estaba inmersa en algo que yo creo que ya estaba escrito del destino, ¿no? Que, bueno, nuestra querida Silvia realmente tiene muchas experiencias que contarnos y, bueno, ella, además de ser una maravillosa persona, es una maravillosa madre, hija, amiga, hermana, y bueno, además nuestra medium historiadora. Ya ustedes sabrán en el transcurso de la charla por qué Silvia es nuestra medium historiadora. Ella, además, bueno, se llama de casa, es corredora inmobiliaria, tiene ya una cultura muy vasta, un conocimiento pues bastante grande, por decirlo de esa manera, le gusta leer mucho, tiene un maravilloso sentido del humor. Y bueno, empecemos entonces con nuestra entrevista con nuestra querida Silvia. Silvia, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Evita, ¿cómo estás? Aquí contenta de volvernos a reunir. Hemos tenido un pequeño preámbulo después de fiestas y siempre es bueno volver a conectarnos, volver a estar todas juntas. Y qué bueno con esta pequeña entrevista que me vas a hacer, ¿no? Solamente contando un poco de las experiencias que he tenido a través de que entré dentro de la doctrina, ¿no? Silvita querida, cuéntanos exactamente qué fue lo que te llevó por primera vez, digamos, a conocer el espiritismo. ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cómo es que conoces tú el espiritismo? Bueno, yo creo que el ser humano siempre está en la búsqueda de algo más, ¿no? Yo he sido criada dentro de un hogar netamente católico. Mi mamá es muy católica, eh, pero durante toda mi vida siempre estuve en búsqueda de algo, ¿no? Yo me acuerdo que no solamente pues me hice la primera comunión y todo, sino que también me confirmé como tantos chicos, estaba en estos grupos juveniles
Pero a lo largo de mi vida ocurrieron un montón de cosas que no fueron algunas muy agradables. Eh, Digo yo que es parte del crecimiento del individuo, ¿no? De todo ser humano. Y yo buscaba muchas respuestas de muchas situaciones que al principio yo no entendía, ¿no? Eh, Entré empecé a frecuentar mucho la iglesia cuando mis hijas estaban pequeñitas, las llevaba siempre a la iglesia, escuchaba yo la misa, pero algo me faltaba. Tenía muchas amigas que asistían a diferentes cultos religiosos. Unas estaban en Agua Viva, otras en la Nueva Alianza, otras en otros grupos cristianos. Las iba a ver, las visitaba, frecuentaba sus cultos, pero siempre sentí que había algo más que me faltaba, ¿no? Algo que no terminaba de completarme, ¿no? Empecé a investigar acerca de la Iglesia Católica y de la Biblia dentro de lo que podía, ¿no? Yo tenía trataba de leer la Biblia, al principio la Biblia que tenía no la entendía. Entonces me conseguí una Biblia latinoamericana para que fueran, porque es mucho más fácil de leer. Después cuando aparece el internet empiezo a investigar y me meto en cuanto a página podía ver acerca de la Biblia, de la Iglesia Católica, empiezo a investigar, a estudiar. Y siempre sentía que había algo que me faltaba, además de haber experimentado muchas cosas desde muy pequeña, ¿no? Desde muy pequeña yo recuerdo haber tenido más o menos a los 4 o 5 años inexplicablemente momentos de ansiedad, ¿no? Mis hermanas me cuentan que cuando yo era pequeña también era sonámbula, ¿no? Yo sé que me levantaba siempre golpe de 3 de la mañana en la madrugada y que me levantaba y hablaba y decía cosas que ellas no entendían, ¿no? Religiosamente 3 de la mañana, más o menos a la edad de 4 años, 5 años, hacía eso. Y hablaba y como que peleaba y esa era una rutina, ¿no? Y una de mis hermanas, Isabel, era la que siempre se levantaba atrás mío, pensaba que quería ir al baño, me llevaba. Y sí, esa era una rutina que desapareció alrededor de los 7 años, 8 años. Antes de eso, yo recuerdo haber tenido situaciones de ansiedad, ¿no? Muy pequeña, como especie de taquicardias, pero inexplicables, porque me llevaban al médico y no tenía nada, ¿no? También eso pasó con el tiempo, pero también tenía experiencias, ¿no? Por ejemplo, tenía sentía que algo me abrazaba, sentía que algo me cubría y sentía una energía oscura porque sentía la emoción, o sea, como si la emoción o como que yo percibía lo que esa energía me transmitía, ¿no? Ese sentimiento, esa cosa que incluso yo la identifiqué en varias oportunidades como lasciva, que me espantaba. Yo lo único que hacía era pedirle a Dios que me ayudara, llamar a Jesús con todas mis fuerzas y me soltaba. Obviamente que traté de encontrarle una respuesta a eso. Hoy me puse a investigar qué cosa era, que eran estados alterados de la conciencia, parálisis del sueño. Encontré muchas respuestas que me parecieron lógicas. Y bien, ¿no? Bien. Luego seguí experimentando situaciones como verme salir del cuerpo, verme en el cuerpo en mi cama y yo arriba, o o sentir en el momento que salía, ¿no? Sentir que me iba. Obviamente que también busqué por internet y encontré que todos esos tenían una explicación científica y yo me quedaba tranquila, ¿no? Pero seguí experimentando eso. Y lo que me llamaba la atención era que cuando yo sentía eso que me cubría, esa como energía como oscura que me cubría, yo sentía todo ese sentimiento sucio, a veces lascivo que me cubría, solamente me salía de eso cuando yo llamaba a Jesús. Yo lo llamaba con mucha fuerza y en eso me soltaba, ¿no? Me soltaba, ¿no? Yo experimenté eso lo experimenté durante mucho tiempo, cosas que me pasaban de chiquita, ¿no? Como un día me sacaron el ancho por alguna cosa que hice.
y yo vi como yo estaba, yo me veía en la esquina y abajo estaba yo que me estaban sacando el ancho, ¿no? Y yo estaba en la esquina, yo me observaba desde arriba. Después hubo una oportunidad, una serie de cosas me estuvieron pasando. Hubo una oportunidad en la que yo había estado durmiendo en la sala y estaban en la ventana mi mamá y mi hermana, ¿no? Y yo me había quedado dormida en la sala. Pero yo recuerdo que escuchaba lo que mi mamá hablaba y lo que mi hermana hablaba, las cosas que ellas hablaban y comentaban, el movimiento que había en la gente que estaba alrededor pasando, y yo no me podía mover, ¿no? Pero no solamente lo escuchaba, sino que yo veía a mi mamá, yo veía a mi hermana, veía a las personas que pasaban. ¿Cómo podía verla? Obviamente que en ese entonces, luego que me pasó, traté de no hacerle caso porque se me ocurrió cuando tenía 13 años. Pero después surgía en mí la pregunta, ¿y cómo es que yo me podía ver? Si estaba soñando, pero si estaba soñando, ¿cómo es que yo podía escuchar a mi mamá, a mi hermana? ¿Qué pasaba? Y no estaba yo dentro de mi cuerpo, no me sentía ahí, sino que me sentía como que en un lugar observándome, y efectivamente eso estaba pasando. Porque cuando yo logré despertarme, abro los ojos y mi mamá estaba ahí, seguía la continuación de la conversación, ¿no? Entonces, todas esas cosas que yo experimentaba, obviamente que trataba de encontrarles un significado científico, lógico, me pasaron un montón de cosas, ¿no? Pero ¿cómo es que yo llego a la doctrina espírita luego de toda esta búsqueda, de todas estas cosas? Es porque yo tengo una prima que quiero mucho, y ella y su esposo pertenecen a la doctrina, ¿no? Entonces, en una época en la que, bueno, ella tiene 2 hijos hombres y yo tengo 2 hijas mujeres, ¿no? Y de chiquitos se juntaban y ella quería mucho a mi hija Angie, ¿no? Entonces Angie siempre los visitaba, los iba a ver, y ellos en ese momento en el que ella estaba frecuentándola más porque tenía mucha afinidad con mi prima, y ella pues también con mi hija, a mi prima le encanta hacer dulces y mi hija es chef de pastelería, entonces tenían muchas afinidades. Y se quedaba a veces en su casa. Entonces ella mi hija es la que empieza a ir a un centro espírita, ¿no? con mi prima y mi primo y con sus hijos. Y es ella la que lleva los libros a la casa hace muchos años, los lleva a la casa. Entonces yo los empiezo a leer. Y cuando los empiezo a leer, empiezo a encontrar muchas respuestas a las interrogantes que se me habían dado durante muchos años, ¿no? Preguntas acerca tan simples como las que yo vi tantas veces hacerse a muchas personas que perdieron la fe, porque preguntándose por qué Dios permitía que ocurrieran cosas malas, ¿no? Y las leyes divinas que te explican todo, ¿no? Es ahí cuando yo empiezo a darme cuenta que ahí estaban las respuestas. Y continué leyendo, continué buscando respuestas. Pero también está la influencia, ¿no? La influencia externa que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, mis primos por cuestiones laborales ya no, porque empezaron a tener más carga laboral, ya no frecuentaron tanto el centro, ¿no? Es así que cuando yo les digo que quiero ir, me dicen, nosotros ya no estamos frecuentando, me dicen. Mi hija se había ido a Estados Unidos, ya se había casado. Entonces aparece, luego de muchos años, que regresa Ceci al Perú, no nos habíamos visto, siempre estábamos en que nos vamos a ver, sí, un día de estos, un día, hasta que un día Ceci dijo, no, ahora sí. Y nos fuimos, y nos encontramos, y conversamos, y nos habíamos dejado de ver hace muchísimo más de 20 años, casi 25 años. Ella conoció a mis hijas bebitas, chiquitas, estuvimos en un periodo de mi vida en el que yo fui madre adolescente y ella estaba conmigo, estaba cerca. Ella, y después ella se casó y se fue, ¿no? Entonces, hubo un espacio en el que no nos vimos y no entramos en contacto
por muchos factores, pero siempre estaba ahí pues el cariño, ¿no? Siempre estaba ahí el recuerdo de tantas cosas bonitas que vivimos. Bueno, resulta que nos encontramos, nos pusimos al día, ¿no? Eran 25 años, que no sé cómo pudimos resumirlas en un par de horas, pero eso bastó, fue para que nos volviéramos a ver, era como si no nos hubiéramos visto en 15 días atrás, porque con la misma naturalidad, con la misma familiaridad y el mismo cariño, ¿no? Que empezamos que siempre guardamos y el respeto, eh, empezamos a comentar cosas. Entonces ella me muestra algo que yo pude reconocer, me muestra una psicografía de una persona a la que yo conocía su letra. Entonces yo pude darme cuenta que esa firma era muy parecida a esa persona. Una persona muy querida para las dos. Más, bueno, ella. La cosa es que, más para ella, ¿no? Para mí era un amigo muy querido. Resulta que empecé a investigar. Yo ya había tenido ya antecedentes, pues ya tenía ya información de todo esto, pero siempre estaba la influencia de la familia, de cosas que no conocen, siempre hay estereotipos. No conocían la doctrina, no, eso no puede ser bueno. He hablado con el cura, he hablado con el padre, y dice que eso no es bueno. Sin conocer, sin saber, y eso me recuerda de la época en que la gente decía amén al cura, porque era lo único que sabía decir, porque el cura daba la misa de espaldas a los feligreses y en latín. ¿Quién entendía algo? No lo sé. Pero bueno, eso a mí se acordar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que un día Ceci me viene a buscar y yo le estoy contando todo lo que me estaba pasando, porque justamente en ese momento había experimentado más cosas, ¿no? Esas cosas de salir del cuerpo, de verme, de esas sensaciones que tenía, escuchar, ¿no? O sea, yo me acuerdo que estaba en un micro, estaba escuchando, por aquí escuchaba la música del micro, el micro estaba casi vacío, seco, y paso por una calle y yo escucho que dicen, ahí fue donde mataron a los dos niños, esos dos niños que violaron. Y yo dije, ¿qué volteo así? No había nadie adelante, atrás mío, nada. Y dije, ¿qué he escuchado bien? ¿Es mi imaginación? No, y así me pasó en varias ocasiones, pero cosas que no era que me dijeran, tienes que hacer esto, eso, era como si agarrara como si estuviera tratando de sintonizar un canal y cojo otro, una cosa así, ¿no? Yo le trataba de dar esa explicación. Bueno, habían pasado muchas cosas, entonces yo le digo, no, me pasa esto, y ella me dice, Silvia, me dice, lo que te está ocurriendo es que tú estás experimentando tu mediunidad. Y yo, ¿qué? Le digo, sí, le dice, quiero que vayas a, anda, me dice el centro espiritual, sí, yo quiero ir, le digo, pero lo único que yo no quiero bajo ningún punto de vista, porque no, si bien es cierto, había estado leyendo y todo, pero no había experimentado lo que es estar en un centro espírita, ¿no? Y es algo que no es muy difundido acá. Lo último que yo quiero es faltarle a Dios, y Ceci me dijo, ven, me dijo, no. Y la primera vez que fui, escuché la charla, escuché a las personas con tanto cariño, conocí a Rosalia, y desde que la conocí siempre tuve esa sensación de paz y de tranquilidad que ella inspira, ¿no? Por eso yo le digo, yo me apoyo mucho en tu templanza, en tu forma de decir las cosas, en la energía que transmites, que, que, que hasta yo diría, bueno, sabemos que ella es nuestra medium sanadora, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como que te transmite paz, tranquilidad, te equilibra su voz, la forma en que te dice las cosas, ¿no? Yo a veces soy muy vehemente, ¿no? A veces, no sé, yo empiezo a hablar y como que estoy en automático y empiezo a decir las cosas, pero en cambio yo veo a Rosalia y eso es una característica muy suya, eso la veo tan linda, y desde que la conocí en el centro espírita me inspiró una paz, una tranquilidad única. Y después seguí experimentando situaciones, cosas, ¿no? Ya conforme he estado dentro de la doctrina,
he ido experimentando cosas, me pasaron cosas, me hicieron alguna desobsesión por algún desequilibrio espiritual que tuve en algún momento, que me ayudó bastante. Pude entender muchas cosas, ¿no? A veces nosotros decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? Entonces, el de estar dentro de la doctrina y entender los principios de la doctrina espírita, simplemente el entenderlos son la respuesta a todas las cosas que te pueden pasar en la vida, ¿no? A veces la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando eso si yo no le he hecho daño a nadie? Pero si nosotros entendemos que somos espíritus inmortales, que tenemos una sola vida, pero muchas existencias, y que cada existencia que tenemos nos sirve para progresar, para mejorar. Cada experiencia que tenemos terrenal nos sirve para avanzar, para cancelar deudas de vidas pasadas, para tener un aprendizaje que nos ayude a progresar, ¿no? Entonces, conociendo eso, conociendo las leyes divinas que están escritas dentro de nuestra conciencia, creyendo en que Dios es la inteligencia suprema de todas las cosas, aprendiendo de los principios espíritas, es cuando empiezas a conocer, a entender todas las respuestas que yo en algún momento me hice, de todas las respuestas a las preguntas que en algún momento me hice, ¿no? Entonces, es ahí cuando empieza ya a equilibrarme y experimentar más cosas dentro del mundo espiritual, ¿no? Ya he visto, me han pasado cosas. Qué lindo, qué lindo todas tus experiencias, todo lo que tú nos estás contando, es algo que, por lo que te he estado escuchando, algo que te sucede de que eres muy niña, casi de los 5 años, cuando nos estás contando de que, lo que tenías una especie de proyección astral, salías de tu cuerpo, tú misma veías lo que te estaba pasando, tenías muchas sensaciones, has escuchado voces, como que te cuentan un suceso, de repente algo drástico, algo terrible que puede haber pasado, y obviamente en algún momento, claro, tú nos estás contando que primero fue tu hija con tus primos allá al centro espírita, ¿no? Antes inclusive de saber que iba a Ana Cecilia. Ahí empezaste a leer los libros, pero básicamente conociste la doctrina cuando Ana Cecilia regresa, es lo que estoy entendiendo, y es ahí porque cuando por primera vez tú vas, pero ya tenías tú algo, por ejemplo, cierto conocimiento a través de los libros. Mi pregunta a esta altura es, ¿en qué te cambió? O sea, ¿qué mejoró? ¿En qué te sumó el centro espírita, en la doctrina? O sea, ¿qué En fue mucho, lo que ya... Sí, en mucho, ¿no? Todos pasamos por procesos para madurar, ¿no? claro. Yo creo que en algún momento de mi vida yo tenía una manera de ver las cosas totalmente distintas desde que de como las veo ahora que conozco la doctrina. Como todo ser humano, cuando te ocurren situaciones adversas en las que tú crees que no tienes ninguna responsabilidad, empiezas a hacerte muchas preguntas y empiezas incluso muchas veces a tu fe a quebrarse, ¿no? Conocer la doctrina espírita me enseñó que todas las cosas que he pasado, que todo lo que he sufrido, todo lo que he vivido, tienen una causa, ¿no? Ya sea en esta vida, y no me di cuenta porque cuando generamos estas deudas a veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta porque creemos que estamos bien, pero no estamos actuando correctamente. O en vidas pasadas, ¿no? Hay personas que dicen, ¿por qué, Dios mío, nunca he sido feliz? ¿Por qué siempre ha sido sufrimiento? Probablemente en otras vidas viniste con el propósito de cancelar deudas generadas en vidas pasadas. El entender eso ha hecho que vea la vida de otra forma, ¿no?
Si algo me pasa, si algo, alguna persona o alguna situación es adversa a mí o no me produce felicidad, yo digo, bueno, mira, he podido decir, gracias Dios, porque de repente estoy cancelando algo que generé antes, ¿no? Y cada persona es mi maestro. Tratar de perdonar a aquella persona que me hizo daño o que le hizo daño a alguien que yo amaba. Antes yo lo sentía como algo inconcebible, no, Dios mío. Y todavía decía, Dios mío. Pero, sin embargo, entiendo, ¿no? Entiendo que para ser perdonada necesito perdonar y que las cosas que me pasan o que me han pasado no son gratis. Que cada persona, cada individuo, cada situación es un maestro. Es tal vez una deuda cancelada, ¿no? Y que yo también soy producto del lugar donde, o de la familia donde decidí vivir, venir a vivir o reencarnar, ¿no? Y yo por alguna razón la escogí, ¿no? A veces la gente dice, ¿por qué me tocó esto? ¿No? Yo lo escogí. Y yo lo escogí y con dificultades, como toda familia, con cosas lindas, como en toda familia. Pero yo la escogí y yo por alguna razón decidí venir en esta familia, en el vientre de mi madre, que mi padre fuera mi padre, porque siento que tenía que cancelar cosas, ¿no? Claro, El tener el conocimiento de eso me hace ver el mundo de otra forma, me hace tener facilidad para perdonar, facilidad para entender, facilidad para amar, ¿no? Y no tomar como una cuestión, oh Dios mío, ¿qué es esto? No, que no, o sea, cuando te dicen tienes que amar a tu enemigo, tienes que perdonarlo, pero realmente amarlo. Yo antes lo tomaba como una cuestión que se daría en los santos, seguro, ¿no? Pero yo en mi humanidad no lo creía, pero sin embargo el entender que todo en esto es causa y efecto, el entender que nosotros venimos a cancelar deudas, que en el entender en que tenemos una sola vida, pero muchas existencias, en entender en que nosotros somos espíritus imperfectos ahora sí, pero perfectibles y que estamos trabajando por eso, en eso, y que es el amor, la caridad y el mensaje de Jesucristo el que nos ayuda a mejorar y avanzar, el asimilarlo, el interiorizarlo, ha hecho que todas estas cosas que en algún momento me parecían utópicas sea algo deseable, algo por lo que estoy trabajando, algo que me puede dar paz, que me puede dar tranquilidad. Y de esa qué forma cambió. interesante, Silvia, qué maravilloso lo que nos cuentas hace en el preámbulo de esta pequeña charla eh, se mencionó de que tú eras nuestra medium historiadora. Mira, es increíble porque este mensaje llegó a nuestro centro espírita para los que Ujú, no estuvieron presentes en las primeras reuniones. Llegó un mensaje donde se habló de un grupo de personas que estaban ahí presentes y como que nos contaban cuál iba a ser el rol de alguno de ellos y de muchos también, porque nos hablaron ujú. inclusive de muchos más que iban a llegar después. Y algo que nos dijeron era que nuestra Silvia querida iba a ser nuestra medio historiadora. Básicamente no entendíamos bien qué significaba eso. Ahora con lo que Silvia nos cuenta, de que siempre estuvo leyendo, indagando, investigando, era una persona que no se conformaba nada más con escuchar, sino que ella siempre ha sido investigadora. En ese momento no sabíamos de esto que Silvia nos iba a contar. O sea, fue una cosa de ese momento inicial y ahora lo entendemos. Nuestra Silvia es una persona que lee mucho, que investiga mucho, que siempre nos está informando, poniendo al día. Entonces, ahora entendemos por qué es nuestra medio historiadora, porque ella también nos ha hablado, ha investigado, ha indagado lo que es la reencarnación, por qué no están estos aspectos en la Biblia. Es muy importante, es muy interesante que ustedes tengan este conocimiento de Ah, quiénes esto somos está en... realmente, para qué estamos, por qué estamos y cómo podemos ayudarlos. Es una cosa maravillosa. Querida Silvia, una última pregunta.
Cuéntanos 2 o 3 experiencias espirituales, digamos las más fuertes, que y sé que puedes haber tenido muchas, pero a Mm, veces por cuestión de tiempo, ¿tienes algunas anécdotas o experiencias espirituales que nos puedas contar? ¿Alguna cosa que sea muy, muy, digamos que haya sido pues bastante trascendental, fuerte? ah, bueno, la más linda ha sido cuando mi papá vino. Yo me acuerdo que Oh, estaba acá en la cama viendo televisión tu papito y ya en un había momento fallecido. mi papá ya tenía 2 años de haber fallecido. Entonces yo estaba viendo televisión y me recosté, ¿no? Pero como que me entró una especie de sonolencia y no estaba dormida totalmente porque yo escuchaba la televisión, yo la escuchaba a lo lejos y yo en ese instante yo he visto a mi papá. Mi papá muerto de 94 años, ¿ya? Pero yo lo he visto joven, como la foto que te pasé el otro día, ¿no? De 60 años en Perón, ¿no? Y yo lo he escuchado que me dice, y con una camisa a cuadros, cuando mi papá siempre se vestía con colores muy, o verdes o azules, muy formales, ¿no? Muy sobrio. Pero yo me acuerdo que yo lo veo con una camisa de colores y él me dice, Silvia, me dice así. Yo me quedo así porque lo veo, ¿no? Y yo digo, Silvia, me dice, tienes que pedir por tu abuelita. Y yo le dije, papá, dime, me dice, tienes que pedir por mi mamá, me dice así. Y yo me fui, ¿no? Yo en ese entonces ya mi papá, siento que mi papá se va y me he parado y decía, esto no es ¿no? Porque estaba yo, la televisión estaba ahí, no estaba totalmente dormida, yo ni siquiera había estado pensando en mi papá, nada. Y esa fe se me dio, ¿no? Entonces ahí me puse a orar y entendí por qué mi papá me lo había dicho, de repente no había encontrado bien a mi abuela, ¿no? Mi abuela se fue con una depresión muy grande, entonces de repente no la encontró bien su mamá, que lo dejó cuando tenía 14 años. Ya. Eh, y después otra experiencia, una que creo que te pasé a ti. Ya, ahí son dos, ya. Bueno, sí, me pasa siempre eso, ¿no? Siempre escucho, a veces me escucho dormir y a veces he escuchado llantos a mi costado y lo único que he dicho es, Señor, ayúdalos, por favor, hacen una oración e inmediatamente se van, ¿no? Porque yo no los puedo ayudar, ¿no? En ese momento. Pero yo me acuerdo mucho de que el día, cuando ocurrió lo de Villa El Salvador, de la deflagración, yo estaba cuando veía las noticias y veía pues en el hospital las personas que estaban totalmente quemadas, a mí me daba una pena y decía, ay Dios mío, no Señor, Dios mío, ¿qué no nos importa qué cosa pueden estar pagando, Señor? ¿Quién soy yo? Señor, pero alivialos. Y me daba mucha pena, ¿no? Mucha pena verlos así, que se habían quemado vivos y que ya no tenían piel que sana y que definitivamente se iban a ir, ¿no? Porque estaban perdiendo líquido y por más que le pusieran plasma y todo, no se logró salvar por el porcentaje que estaban quemados. Y yo me acuerdo que me pongo a orar en la noche y y le pido a Dios, pero o sea, yo con mucho sentimiento decía, Señor, por favor, ayúdalos, si es que todavía si es que todavía se tienen que quedar, si están pasando esta prueba y tienen que quedarse, Señor, ayúdalos, que derrame sobre él el bálsamo salutar. Me puse a orar, pero con mucho sentimiento, y si no, Señor, ayúdalos para que desencarnen, pues, están sufriendo tanto. En ese momento nos anuncian dicen por televisión que uno había fallecido, entonces yo me pongo a orar, pues, ¿no? Pero con mucho sentimiento y pido por todo. Empiezan a dar los nombres de las personas que fallecen, que ni los recuerdo, pero en ese momento los estaban dando. Entonces yo empiezo a orar por ellos, a pedirle a Dios que sean encaminados, que los buenos espíritus los auxilien en este periodo de turbación, que seguramente creen que todavía están luchando con él. Me pongo en ese momento a orar pensando en lo que, o sentía yo, lo que ellos podían estar pensando, sintiendo, poniéndome en su lugar, ¿no? Están desencarnando, no se han dado cuenta que han desencarnado, en fin, ¿no? Tú sabes que el periodo de turbación.
ahí está tu cuerpo, tú ya no estás ahí, pero sin embargo, ¿cómo es que estás pensando? ¿No? Es la conciencia, es el trance del mundo físico al mundo espiritual, ¿no? O sea, desencarnas, ¿no? Bueno, me pongo a orar y me voy a dormir. Entonces estoy tratando de dormir, en eso he sentido, aquí me acuerdo, he sentido como una bruma total, ¿no? Yo no he abierto los ojos, pero no tenía los ojos abiertos, pero veía la bruma. Veía la bruma y sentía dolor, ¿no? Como unas entidades, o sea, como unos espíritus con dolor y que estaban sufriendo. Entonces, ay, la moto. Y yo le digo, no te puedo ayudar en este momento. Le pido a Dios que por favor lo ayude, que le envíe a los buenos espíritus, pero si necesita ser ayudado, por favor, ve el martes al centro espíritu y doy la dirección. Porque yo sí sentí que en ese yo ve el martes al centro espírita y yo doy la dirección. Digo, Girón Centenario, a tal hora, si necesitas que te ayuden, pero yo en este momento no te puedo ayudar, pero le pido a Dios que te envíe buenos espíritus para que te encaminen, ¿no? Y ¡pum! Desapareció todo. Ya abro mis ojos, ya no veo nada. Ya, trato de dormir, me pongo, hago una oración y trato de dormir. Al día siguiente, a la mañana siguiente, yo la llamo a Ceci. Ceci, mira lo que me ha pasado. Y ella me dice, no te va a volver a pasar, me dice. Ya, lo que pasa es que has pedido con tal devoción en ese momento, con tanta sinceridad, y te has sentido identificado que ellos en ese momento han ido para donde sentían una luz, ¿no? Entonces, ya, le dije, ojalá que sean atendidos. Ya, eso fue un día jueves, creo, y me olvidé. Me olvidé hasta que llegó el día martes. Sí, sí, recordamos. El día martes, en pleno trabajo, ¿no? Increíble. Estaba trabajando ahí como adoctrinadora. Y la otra parte, cuéntala tú. Bueno, lo contaré. En primer, para explicarle a los hermanitos que los días martes, nuestra querida Ana Cecilia nos ha preparado de tal manera a un grupo de medios y de adoctrinadores para trabajar ya a modo espiritual con nuestros hermanitos desencarnados. Esto es algo que muy serio, es una responsabilidad muy grande. Y realmente tenemos muchas experiencias que podríamos contarles. No solamente la experiencia de estas personas que ya se fueron, que nos vienen y nos cuentan sus pesares, la ayuda que necesitan, sino la responsabilidad que todos y cada uno ponemos en este trabajo, porque realmente para que esto funcione tiene que ser algo muy serio, con mucha responsabilidad, con mucho cariño. Y permítame decirles en este punto que no solamente los medios que trabajamos, lo extraordinario que son los adoctrinadores, el equilibrio que Ana Cecilia logra que tengamos todos, es una cosa maravillosa. Efectivamente, nos hemos sonreído no por lo que ha pasado, por lo que nos cuenta Silvia de esta persona que se quemó, no, eso no en absoluto, sino que sonreímos porque ella dijo que les pidió a esta hermanita que desencarnada que fuera el día martes. Se lo mencionó a Ana Cecilia. Sí, se olvidó. Claro, Ana dijo que todo estaba bien, ellos se habían acercado a nuestra querida Silvia porque ella es como una luz, nuestros hermanos desencarnados se acercan así a los medios para manifestarse, ¿no? Pero no, o sea, quedó ahí, pues yo creo que pasó un día jueves, yo no tenía el conocimiento de eso, hicimos el trabajo espiritual, llegaron varios hermanitos desencarnados a quienes nuestros adoctrinadores ayudaron tanto, realmente ese día fue un trabajo muy fuerte, son cosas, como digo, muy serias. Pensamos que ya había terminado el trabajo y de pronto, así de la nada, empezamos a tener, empecé a tener una sensación terrible de que me quemaba el cuerpo, ¿no? O sea,
y gracias a Dios estaban a Cecilia ahí, Silvia, Rosalía, que son tienen una experiencia tan grande. Ahí como que yo me ahogaba y me quemaba el cuerpo y me desesperaba. Y gracias a Dios, como digo, estaba Ana Cecilia, pudo entablar la conversación con la persona que se había presentado, y había sido una de estas personas que habían fallecido en este incendio, en este problema que hubo como nos está contando nuestra querida Y El Silvia, Salvador. ¿no? En Villa El Salvador, efectivamente, ¿no? Y ellas pudieron ayudarla. Era una persona, una dama, si mal no recuerdo, que se manifestó, y ahí Silvia se acordó que le había dicho que podía ir al centro espírita. Y es tan importante este punto porque cuando ustedes, hermanos, sientan algo así, y gracias a Dios nuestra Ana Cecilia va a volver ya, vamos a poder volver a trabajar todos otra vez a modo espiritual, eh, van a haber muchos hermanitos que necesitan ayuda. Y efectivamente, es lo mismo que ustedes le dijeran a una persona encarnada, anda, que allá te van a ayudar, es igualito. Igualito, Ahí los van a ayudar, es idéntico, ahí los van a ayudar. ¿no? Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Que esta hermanita se presentó con Silvia. Fue una manifestación muy fuerte para Silvia, ella lo vio y tuvo la suficiente inteligencia y amor para decirle, bueno, de pronto ahorita no te puedo ayudar, pero el día martes sí te podemos ayudar allá. Y efectivamente, este, fue ayudada, ¿no? Fue encaminada. Ese es el trabajo Sí. serio que nosotros hacemos en el Centro Espírita Chico Xavier, con mucho Y amor y lo que con mucho pasa es respeto. que lo que pasa es que yo en ese momento me sonreí, claro que no es para sonreír, pero porque esto es muy serio, pero porque en ese momento estábamos trabajando y nosotros creíamos que ya se había acabado y en ese momento empiezas tú y es y que tú no te lo esperabas, nadie se lo esperaba y se presentó, Increíble. Sí, es se cierto, se presentó, se presentó. presentó, Claro. se presentó yo realmente lo dije porque en ese momento podíamos ayudarlo, pero nunca me imaginé que tú ibas a sentir lo que sentiste en ese momento, ¿no? Porque fue una sorpresa para ti en ese momento sentir todo lo que sentiste. Yo ni me acordé, yo me acordé al final, cuando tú terminas de decir todo yo dije, claro, ¿no? Yo lo había mandado, lo había mandado allá para que sea Claro, esa es la atendido. parte que nos, que nos, que nos causa un poquito, digamos, ese sentimiento, ¿no? Decir, lo Ujú, mandaste, Silvia, pero bueno, la sorpresa, creo que es claro. lo que esperábamos, ¿no? Aunque Al sí se final nos dimos presentó, cuenta, ¿no? Al pero final qué nos dimos hermoso cuenta. también que yo te felicito mucho en este sentido de que logras equilibrarte en ese momento de que se presentan ante ti. O sea, a veces hay personas que no saben qué hacer. Me ha pasado a mí, ¿no? O sea, es una sensación a veces que tú sientes que te oprimes, porque tú estás sintiendo lo que ellos sienten, estás sintiendo efectivamente ya sea una emoción de dolor, de desesperación, tú lo estás sintiendo, y a veces manejarlo y dirigirlo es difícil, ¿no? Entonces, yo te realzo mucho en este punto porque es una realidad. Has aprendido tanto, y siempre hay que decirlo, ¿no? Nuestra guía que nos ha puesto en este camino nos lleva a esa Ana Cecilia, nos equilibra y nos ha enseñado de tal manera y hemos llegado a este punto increíble, o sea, increíble de haber visto y haber escuchado lo que hemos visto y lo que hemos escuchado en esos trabajos espirituales. Y el adoctrinamiento que ustedes tienen, lo que hacen, es maravilloso. Entonces, eso es lo que somos en este Centro Espírita Chico Xavier. Ustedes se Otra podrán cosa, dar cuenta, sí, sí, se podrán dar cuenta de que no solamente son las charlas, que es para aprender, que es para crecer, que es para saber. Nosotros ya hacemos un trabajo real, un trabajo con mucha seriedad, como digo, ¿no? Y siempre con la guía de nuestra querida Ana Cecilia, que, que ella pues nos impulsa, nos enseña, y ahí estamos. Entonces nuestra querida Silvia tiene esas experiencias, como acaba ella de contarlo, ¿no? Que son como esas, ¿cuántas más, Silvia? una más que me pasó, tengo un familiar
He perdido varias personas por la pandemia, pero esta es un familiar que en los últimos años había estado con mucha depresión, con un poco de depresión, y había tenido ciertas conductas que nunca nos hubiéramos imaginado, ¿no? Como que se había convertido en un acumulador, ya acumulaba cosas. ¿Ya? Compulsivo. Sí, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, había transformado la casa. Entonces, yo me acuerdo que cuando me entero que está, con, con el COVID y todo, y que ya había salido, pero había estado con un compromiso muy grande de ambos pulmones, 40% bilateral. Entonces, eso era ya, que era lo mismo que le pasó a Lucho. Entonces yo dije, no, ya no. Entonces, cuando nos dicen eso y nos dicen que en cualquier momento se va, yo hasta el último momento, Señor, ayúdalo. Pero después dije, no, no, ya no me voy a engañar. No solamente voy a pedir, Señor, si Él tiene que superar esto, Señor, por favor, ayúdalo. Pero si no, por favor, envía los buenos espíritus para que lo ayuden en el proceso de desencarnación. Y empiezo a hacer las oraciones, ¿no? Empiezo a hacer las oraciones, ayúdalo, Señor. Si es que tiene que vivir, si es que todavía no tiene que conservar, sánalo, Señor. Pero si no, por favor, ayúdalo. Y me pongo a orar por él, ¿no? Pongo a orar por él, que sea asistido, que los buenos espíritus lo asistan. Y me pongo a orar un buen rato, ¿no? Y pongo a hacer las oraciones, entonces ya. Me quedo pensando y nuevamente me voy a acostar. Y cuando me voy a acostar, ya había pasado un buen rato, ya no estaba pensando en eso. Y yo lo que he sentido es como si fuera una especie, lo he visto, como si fuera una especie de gnomo, pero lleno de harapos y de cosas, ¿no? Y que se pone delante mío. Entonces, como si fuera un gnomo con harapos, con cachivaches y cosas. Y yo le digo, lo único que le digo es, ¿qué buscas? Le digo, ¿no? Lo único, y lo estaba delante mío así como mirándome. Yo le digo, solo le pido a Dios que en su infinita misericordia te ayude y te dé lo que necesitas. Wow. Y me pongo a orar, ¿no? Y en eso, ¡guau!, se fue. Mira, Silvia, imagínate que si una persona X ve eso se asusta, no tiene capacidad de decir lo que estás diciendo. Qué Sí, no, sí, interesante. me pasa siempre. Y yo, una vez escuché, pero eso sí fue algo que escuché, algo que me dijeron, nunca, no cuentes nada, van a creer que estás loca. Y conociendo a mi familia, hace rato que hubiera estado, con mi blusita de correitas. Pero sabemos que no es así, Silvia. Gracias Sí. a Dios y gracias a la doctrina espírita y gracias a lo que ahora aprendemos, podemos hablar con tranquilidad y abiertamente de lo que tú has pasado, de lo que muchos hemos pasado y que seguimos pasando tal vez. Y que le Y pasa a muchas personas, que le sí, pasa es al cierto. común, porque lo mío no es nada extraordinario. Yo conozco personas a las que le pasa cada cosa y le pasa a todo el mundo ha escuchado, todo el mundo ha visto humos o ha visto una sombra, a todo el mundo ha sentido que se mueven las cosas, O le han pasa, percibido un olor, algo o ha distinto. percibido un olor, o sea, todos venimos con mediunidad, todos O venimos con conoces a mediunidad. alguien. Claro, Claro. no todos venimos con mediunidad, o unos vienen con más desarrolladas que otros porque les es preciso para su adelantamiento espiritual en esta encarnación venir con esa mediunidad más desarrollada, ¿no? Pero en lo que me pasa a mí y muchas personas se van a ver identificadas porque es muy común, muy común. Es No son cierto. almas en pena, porque la gente dice alma en pena, no son almas en Penando, pena, eso es lo que son decimos. Y otra manifestaciones. cosa,
Y otra cosa, Silvia, que no todo el mundo tiene a veces la comprensión familiar, que eso también es Mm, muy duro, ¿no? El tema de que no todo el mundo es, a veces las familias no entienden y entonces o uno se lo tiene que esconder, ¿no? sí, O simplemente ya te tildan o ya te marcan, ya te etiquetan como una persona, la loca, la normal, ¿no? Y es triste sí, porque realmente si tienes esa mediunidad es porque tienes que trabajar con ella sí. y tienes que trabajar cómodamente, necesitas desarrollarte, ¿no? Particularmente me ocurre, yo no puedo hablar de esto con mi familia, hemos optado, sí, yo obviamente nunca voy a esconder que soy espírita, todo lo contrario, pero hemos optado en que, como somos seres adultos y maduros, yo respeto sus creencias, como siempre lo he respetado, pero ellos no, ellos respetan las mías o al menos no me comentan nada o no me dicen nada, ¿no? Porque saben que no van a tener ningún alcance más allá de tal vez una discusión que a nadie le sirve de nada. Así que saludablemente, así como no se habla de política ni de fútbol, tampoco se habla De de religión, religión. Y esto no es una claro que religión sí. tampoco, ¿no? No, lógico que sí, pero lo importante es que sepamos y siempre hay que resaltar de que aunque no seamos una religión, somos muy creyentes de Dios, de Cristo, No, muy por encima respetuosos de de las todas las cosas, cosas. Si en cada los cosa. principios espirituales, lo primero es creer que en Dios, por encima de todo, y que es la inteligencia primera causa de todas las cosas, ¿no? Tenemos Exactamente, a Jesús como nuestro maestro, guía, modelo a seguir. Entonces, exactamente. Y así como, básicamente en la doctrina donde yo reconozco todas aquellas cosas que necesitaba mi espíritu para poder sentirse y hace, tranquilo y en paz, ¿no? hace un momento tú mencionabas también que cuando conociste o cuando fuiste, que le decías a Ana Cecilia, ¿no? Nada que me aleje de Dios. Y efectivamente creo que esto nos ha acercado mucho más a Dios, Mucho más, definitivamente. mucho más. Mencionabas también que, bueno, te enseñó a entender, a ser más tolerante, creo que a Sí, todos, y es todo un es un proceso, porque proceso. nos acostumbramos a vivir con cosas sin resolver y creemos que está bien, pero Exactamente. cuando de repente pues nos damos de cara con la verdad, entendemos que erramos en muchas conductas, que somos producto de muchas cosas que nos dieron porque era lo que tenían, pero no necesariamente tenemos que seguir con eso y tenemos que empezar un proceso de cambio que es doloroso, porque salimos de nuestra zona de confort ya sea sufrir, no, podemos estar sufriendo, podemos estar viviendo mal, teniendo rencores o siendo simplemente mostrando el ego ante todo el mundo y no nuestra esencia que nos conecta con la felicidad. Podemos estar viviendo así, puede ser eso negativo para nosotros, pero eso es lo que estamos acostumbrados. Y siempre salir de tu zona de confort produce dolor, pero Es cierto. ese dolor también implica crecimiento y sanación, entonces aceptémoslo pues y empecemos a trabajarlo, que es todo un proceso, no es fácil, no es fácil, menos con una persona ya mayor, ya acostumbrada, ya muchas cosas, pero estamos ahí, ¿no? Que no nos, o sea, yo Estamos lo ahí. que sí me pongo a pensar, que esta encarnación me sirva para algo, hasta el último instante de mi vida en esta encarnación tengo para mejorar un poquito más, ya no sé, cosa que la Qué chamba no está tan linda. difícil para la próxima. Muy bien, Silvia. Bueno, mi querida Silvia, cómo agradecerte esas experiencias maravillosas. Yo sé que tienes muchísimo, mira, yo sé que nos va a faltar tiempo para que tú nos cuentes todas las experiencias que tienes. Yo lo que invito a nuestros amigos, el día Y que mis tú hijas tengas un también, ¿no? tiempo, Mis hijas también. yo sé, lo sé, yo Mis sé, yo hijas sé también. que tus hijas también. Eh, Ustedes, bueno, hoy día conocen un poquito más de nuestra querida Silvia Irene, tan maravillosa, cómo ella la ven, cómo está equilibrada, cómo está manejando su mediunidad, eh, lo hermoso que no solamente lo que ella acaba de decir, ¿no? Eh, Nosotros aprendemos generalmente a veces por el dolor, no tanto por amor. Eh, Tomemos en cuenta, todos tenemos mediunidad de Ujú. una u otra forma, todos de alguna manera.
Más lo importante es nuestro crecimiento moral y espiritual. Aquí que tú seas una gran medium o no seas tan grande, eso no interesa. Lo importante es cómo somos como personas, cómo somos como seres humanos. Porque al final la mediunidad no nos sirve de nada si no sabemos encaminarnos como seres humanos. No vamos a recibir muy buenos mensajes, ni buenos, ni elevados, ni nada, si como personas no estamos evolucionados. Entonces, si queremos desarrollarnos, primero seamos buenas personas, primero, antes que todo. Y eso nos va a llevar a otras cosas, porque todo está como que encadenado ahí. Entonces, Silvia, muchísimas gracias Gracias a por este ti. momento, qué momento tan agradable de escucharte, qué gana de saber, querer saber más de tus cosas, pero bueno, sabemos que el tiempo también es ingrato y bueno, cualquier persona que quiera conversar con nuestra Silvia, ahí está, ahí la tienen, sé que ella está siempre dispuesta a escucharnos, lo ha hecho conmigo, lo mismo que nuestra querida Ana Cecilia, que creo que los dos, Silvia y yo, bueno, y creo que todos los que conocemos a Ana, tenemos tanto que agradecerle porque esta serenidad, esta tranquilidad y este equilibrio que se lo debemos a ella también, Sí. a su paciencia, ¿no? Ella nos enseña con el ejemplo, porque realmente, si ustedes conocieran nuestra esencia o cómo llegamos, realmente pues se sorprenderían lo que fuimos y lo que somos. Esa es una gran verdad, algún día lo sabrán. Pero bueno, Silvia, ¿qué más puedo decirte, hermana mía? Pero muchísimas gracias. Qué experiencias tan lindas. Yo estoy segura de que muchas personas van a tomar en cuenta lo que tú nos estás contando. A pesar de que no tienes, como tú dices, ese apoyo familiar, mira cómo estás ahí, esa fortaleza que tienes, esos conocimientos y que, bueno, pues si tuvieran escuchado tus charlas tan maravillosas, que también les invito a que escuchen las charlas de Silvia, que ha dado varias también, están ahí en YouTube, en el canal de YouTube, y no se olviden que es nuestra medium historiadora, así que cualquier cosa del pasado que ustedes quieran saber y comparar y todo lo demás, pues ahí tienen cuenten con ella. Hermana, ¿alguna palabra final que quieras decir para despedirnos ya? Solo que solamente que me siento bien de estar con todas ustedes, que los invito a todas las personas a conocerse más y sobre todo a trabajar todas sus todos sus aspectos espirituales, ¿no? Y qué mejor que hacerlo dentro de la doctrina y basados en el mensaje de Jesucristo, que para eso vino a mostrarnos el camino que nos lleva a Dios, nada más, conociéndonos a nosotros, trabajando, avanzando, evolucionando y teniendo paz y caridad, ¿no? Paz, amor y caridad. No hay salvación sin caridad. Es verdad, es verdad. Uh-huh. Entonces, bueno, queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima charla o entrevista. Así que espero que les haya gustado y los invitamos muy cordialmente también. Quien desee, pues estamos aptos para escucharlos. Que Dios los bendiga, que sea un año maravilloso y a seguir adelante. Ana Cecilia, muchísimas gracias por esta oportunidad también que nos has dado de conocernos uno por uno y esperemos pues ya prontito nuestras clases, que Dios permita que eso de la pandemia pase, ¿no? Cuidémonos mucho, tomemos responsabilidad con nosotros mismos y con las personas que están en nuestro entorno y que Dios permita podernos volver a juntar, porque hace falta trabajar también nuevamente para el mundo espiritual. Esto ha sido todo por hoy, muy buenas noches, que Dios los bendiga a todos, hasta pronto.